Nuestro primer invitado es Anthony Laub. Él es editorialista, articulista de Perú 21 y he seguido algunos de sus artículos. Él es abogado, especialista en regulación y recursos naturales. ¿Cómo estás, Anthony? Un placer. Buenos estar días. Contigo. Buenos días, Chema. Gracias por estar acá gracias por estar en el programa. ¿Te sorprendió este impromptu o este mensaje, o no sé cómo calificarlo, del presidente sobre el tema de Camisea? En este meeting en Bagua, creo que fue. ¿No te sorprendió? No me sorprendió. Porque creo que ha sido un poco la tónica que él ha tenido durante toda la campaña, ¿no? Donde decía una cosa, luego se desdecía. Y ha sido también un poco la tónica desde estos últimos 100 días que tiene como gobierno. Dice una cosa, luego se desdice, manda un Twitter, manda a uno que diga una cosa y a otro que diga la otra cosa. La verdad, no me ha sorprendido en absoluto. Es más, creo que lo esperaba. Lo esperaba. Honestamente lo esperaba. Pero no sé si fue casualidad o qué, eligiendo justamente el momento en el que estaba la ministra Vázquez tratando de arrebatar un voto de confianza del Congreso. Esto es como, no sé, suena como que le estaban metiendo el alfiler al globo. O de repente, pues es el juego al que nos quieren acostumbrar un poco, ¿no? Enviar a alguien que calme un poco las aguas, que suelte algún tipo de mensaje más o menos conciliador. Es lo que estaba haciendo y que la gente se duerma. Yo lo he puesto un poco esto cada vez que converso con amigos, digo, la sopa de rana, ¿no? Si uno mete una rana a una olla y el agua está fría, la rana se va a mover tranquila, y si le prendo fuego y la voy calentando de a poquitos, la rana va a estar comodísima, ¿no? Cuando el agua se ponga a hervir y la rana quiere salir, se va a dar cuenta que ya no tiene patas. Es tarde, ya está. Y que ya es tarde. Entonces yo creo que nos están haciendo la sopa de rana. Esa es un poco mi impresión. No tengo ninguna duda al respecto, ¿no? Caso distinto sería si es que de frente, como ranas que somos, nos tiran a la olla hirviendo, vamos a saltar inmediatamente y nos va a dar la oportunidad de salvarnos. Lo que estamos viviendo, creo, lamentablemente, es una degradación absoluta de lo que debemos esperar como país, ¿no? Bueno, acá hay un tema que es que hoy día necesitamos inversiones a gritos, evidentemente, como muchos países, ¿no? Normalmente, en otros países, la gente vota por los sectores más conservadores, digamos, cuando necesita atraer inversiones, y cuando hay plata en caja, vota por los otros para que repartan. De alguna manera eso ocurre en todos los países, en muchos países. Acá no. Acá justamente estamos votando para repartir, o han votado algunos para repartir, cuando no hay cada vez menos que repartir, y cada vez va a haber menos que repartir. Y un poco, a ver, voy a tratar de hilar lo que nos contabas hace un rato sobre el taxista, ¿no? El taxista, sí. Y creo que eso es un público al que nosotros tenemos que dirigirnos también para que entienda. El taxista probablemente es el mejor termómetro que tengamos socialmente hablando, sí, ¿no? Ellos conversan con todas las personas que habitan en el país y tienen una lectura muy, muy buena de la realidad. El taxista se tiene que dar cuenta que su público ha disminuido. Sí, desde luego. Claramente. Entonces, la única manera de que el taxista tenga oportunidad de seguir creciendo, de pagar su carro, llevar el pan a su casa, es que tenga más clientes. Pero no van a haber más clientes si es que la gente no tiene plata en el bolsillo. Y esa plata en el bolsillo no se consigue con bonos de 70 soles, con bonos de 600 soles, se consigue con un trabajo fijo, con un trabajo estable, con generación de riqueza, porque la gente le sobra algo de plata y prefiere tomar un taxi que tomarse una góndola o un ómnibus. Claro que sí. ¿No? O está con una carga como tenía mi bolsita de la compra llena de verduras y de cosas. Normalmente me voy caminando, porque vivo cerca de acá, pero en ese momento ya no podía porque me pesaba, ¿no? Exacto. Hacía tiempo que no tomaba taxi y me di cuenta de cuál era el estado de ánimo de ese hombre. Pero era terrible, oye. Pero lógico, son un termómetro real, ¿no? Y a mí lo que más me sorprendió de repente, un poco aterrizando en el discurso de la primer ministra, fue el poco manejo de cifras que tienen estas personas, ¿no? Ella salió a decir en su discurso que el Perú este año iba a crecer 10.5%.
Nosotros sabemos que ese 10.5%, que terminará siendo un 8, 9, más o menos, es básicamente el rebote post-pandemia. Nada que haya hecho el gobierno a favor de que eso crezca 10%. Pero yo me quería enfocar en el año 2022, cuando ella sale y dice, vamos a crecer el 2022 4.8%, 5%, y a partir de ese año, promedios por encima del 5%. Y uno dice, qué buena noticia, ¿no? Pero acto seguido, vamos al siguiente renglón. ¿Y qué dice el siguiente renglón? Muy sencillo, dice, este año vamos a lanzar APPs, asociaciones público-privadas, eso quiere decir estados más privados, por $800 millones. Entonces yo comienzo a hacer la suma y la resta, no da, pues, señor. No alcanza, no alcanza. Para que suba un punto el PBI, necesitamos $2.500 millones. Exactamente. Eso era el contraste que había entre el súper optimismo del crecimiento económico y el escaso manejo de las cosas que van a ayudar a que se produzca ese objetivo. Y eran cifras muy diminutas, ¿no? Muy diminutas. Pero hay una cosa que me parece importante que tú acabas de decir. Ha habido pocas cifras. Cuando tú no pones cifras, no te pueden tomar cuenta, pues. No te pueden medir tu productividad. No hay cómo medirlo. No hay cómo medirlo, ¿no? A todo el mundo le exigimos una cuenta, ¿verdad? Sí, al niño del colegio lo calificamos del 0 al 20. ¿Cuál es su nota? Exacto. ¿Tienes propina o no tienes propina? ¿Tienes propina o no tienes propina? ¿Vas al cine, no vas al cine, etcétera? Si mañana bajo yo el rating dramáticamente de este programa... ¡Chao! Adiós, pampa mía, hasta luego. ¡Mua! Adiós. Pero los políticos no, el gobierno no, porque tienen su sueldo asegurado. Tal cual. Vendan o no vendan. Sean productivos o no sean productivos. No les importa. Es un hecho que no les importa. Ese es el problema. Yo venía con unas cifras interesantes, ¿no? Sí. Trataba de leer un poco nuevamente este etéreo, gaseoso, poco aterrizado mensaje de Mirta Vázquez. Y decía, ¿cómo vamos a llegar a ese 5% si no hay ni siquiera una sola mención al principal eje que mueve al país, que es la minería? Realmente la ausencia del tema de la minería en el discurso ha sido alarmante. Y dije, bueno, ok, son antimineros. Saquemos la minería del costado. ¿Qué otros proyectos tiene el país como para ofrecer? Y digo, bueno, no mucho más. Pesquería, agroindustria, que es hoy por hoy la joya de la corona. Y en agroindustria tampoco dice nada. Recordemos que en el gobierno anterior se derogó la ley de promoción del agro, que ha sido exitosísima, y esa es la realidad del caso, ha sido exitosísima. Digan lo que digan, se quejen lo que se quejen los antis, ha sido muy exitosa. No se ha dicho ni una sola palabra sobre lo que es agroindustria a gran escala. Y evidentemente estamos matando la segunda gallina de los huevos de oro. Vamos a la pesca. Se habla de pesca artesanal. ¿En serio? Esa es la formalización de la pesca artesanal, claro, es la prioridad del Estado. Claro. Y cuando uno lee, inversión es pequeña, pues. Es inversión diminuta. Es pequeña. Yo digo, yo soy padre de familia, yo soy trabajador, yo soy mi propio empleador. Digo, el Perú necesita 2 o 3 cosas hoy. Control efectivo de la pandemia. ¿De acuerdo? Vacunas a por doquier, incrementar la capacidad hospitalaria del Perú. Segundo, tener una reactivación económica real. Real significa promover inversión privada a toda costa. Claro. Y lo tercero, bienestar social. Y por bienestar social voy a decir 2 cosas, Chema, básicamente. Educación. Los niños han perdido 2 años y probablemente pierdan 2 años, no sean 2 años, sino sean 2 años y medio o 3, así como vamos. Los únicos que están felices son los profesores que cobran sin trabajar. Pero tenemos una generación que perdió su vida escolar. Eso nos va a pasar factura en 15 años, cuando esta gente no sabe ni sumar, ni restar, ni multiplicar, y mucho menos leer. Ahí vamos a comenzar a pagar los desaciertos de esta política que estamos viviendo. Y bienestar social implica también que la gente tenga la tranquilidad de poder saber qué va a pasar mañana, no con estos mensajes confusos que nos manda el presidente o sus ministros. Nuestra psique está asediada por la incertidumbre. Eso se ve a todo nivel. La incertidumbre te está matando a la gente. Todos estamos con la cosa, mañana qué pasará, mañana qué dirán, mañana qué harán. Esto es terrible, porque no solo no crea un clima para inversiones, sino que además te produce un desgaste mental espantoso. La ansiedad.
exactamente, cuya factura vamos a pagar, como tú has dicho también, no mañana ni pasado, sino dentro de un tiempo, y nos va a pasar factura. Los psicólogos lo están advirtiendo, pero a la psicología le damos poca importancia. El otro tema que nuevamente sube es el tema de la seguridad ciudadana. Está la gente aterrada. Terrible. Yo te lo comento esto por la gente en la calle, lo que me dice. Ahora, vamos al tema nuevamente del mensaje del presidente Castillo. Si tú eres un ejecutivo del consorcio de Camisea, ¿qué tipo de alarmas se te prenden o qué tipo de recursos legales tienes a mano para enfrentar la cosa que está diciendo Castillo? Tan ambigua de decir o expropiación, o nacionalización, o estatización. Mira, estas personas básicamente tienen dos rutas, ¿no? Una, comenzar a abrir un canal de comunicación directo con el gobierno para ver hacia dónde es que quiere ir el gobierno con una propuesta tan alocada y tan disonante como la que ha propuesto Castillo. Y la otra es preparar a su batallón de abogados para la demanda internacional que le van a interponer al Perú el día de mañana. ¿Que nos puede costar cuánto? Miles de millones de dólares. Porque aquí lo que hay que hacer es bien sencillo. Proyectar cuánto falta del contrato original para ser ejecutado por el valor anual de lo que significa la extracción de ese recurso y la venta de ese recurso, y simplemente ese monto se pone como lucro cesante. Lucro cesante, concepto de lucro cesante. Así de sencillo. Y luego vendrá daños y perjuicios. No solamente es lucro cesante, sino los daños y perjuicios. Entonces, esto puede ser una millonada. La gente tiene que entender que cuando un presidente dice estatizar o nacionalizar, es lo mismo, no se dejen confundir. Estatizar y nacionalizar son sinónimos. Lo que está diciendo Mon Romance es: tus hijos y tus nietos van a pagar la torpeza que yo acabo de soltar. Porque esto lo perdemos en el tribunal internacional. De todas maneras. De todas maneras lo vamos a perder, ¿no? No, acá no hay cómo lo gane el Perú. El Perú no lo va a ganar. No hay forma de ganarlo, ¿no? Entonces de repente hay un sector del público que va a estar contento una semana porque va a haber una ceremonia especial, el pabellón nacional, una serie de canciones alusivas, etcétera, pero después viene la cosa terrible. A mí me hace acordar esto un poco de los pagos. A la nacionalización de la IPC de Velasco, ¿no? Que fue su caballito de batalla. Sí, muy aplaudido en su momento. Muy aplaudido en su momento, por supuesto. ¿No? Y yo creo que Castillo está buscando su mismo caballito de batalla, que es Camisea, ¿no? Sí, con una ceremonia, con el izamiento de la bandera de repente, pero lo que pasa es que los tiempos han cambiado. El mundo ha cambiado demasiado. Pero ellos no han cambiado. Entonces ese es el problema. El problema es que ellos no se dan cuenta que esto daña a la población. Claro, el problema es que, hoy día necesitamos inversión y esto evidentemente la retarda. ¿Habrá alguien en el entorno del presidente que le diga cómo son las cosas? Es decir, que le diga qué significa como alarma la palabra nacionalización, como alerta roja. ¿Hay alguien que le diga esto o tenemos que resignarnos simplemente a que los asesores, entre comillas, sean una corte palaciega? Una corte palaciega que aplauda todo lo que hace el soberano. Y Luis XVI se pone su sombrero en lugar de su corona. Tal cual. O Luis XIV, el rey sol. Luis XIV. ¿No? La verdad que está saliendo el sol. Yo creo que no. Yo creo que no tiene nadie que le diga. Y un poco lo que conversábamos en la antesala, ¿no? Tenemos un gobierno que está lleno de sociólogos, lleno de antropólogos, lleno de abogados, pero muy poco ejecutor, muy poco economista y muy poco emprendedor, que son quienes finalmente tienen las ideas claras de hacia dónde se tiene que ir. Entonces, nos hemos llenado de sociólogos, de antropólogos, de abogados, de cualquier rama innecesaria para lo que es gobierno de un país. Que se hace con números, ¿no? Porque hay gente que detesta los números, te aviso. Hay gente que yo le digo a la gente, por ejemplo, según el INEI, en los últimos 20 años, no creo en esas cosas. Entonces, ¿en qué creemos? En el Señor de los Milagros también, por supuesto. Pero la creencia déjala para el Señor de los Milagros. No dejes la creencia para este tipo de temas, porque están los números. Hay gente que no le gustan los números. Es que el número, el dato mata al relato. ¿No? Sí, entonces el número es un dato frío, objetivo, que mata el relato político de todas estas personas. Sí. Entonces cuando uno los enfrenta con números, simplemente su relato se deshace. Es otro nivel de... A nosotros nos están gobernando con poesía, Chema. Sí.
nos están gobernando con romance, nos están haciendo creer que el reino de los dioses y de los cielos va a llegar a la tierra porque Castillo es el presidente de la República y punto. No es así. Con poesía, pero bien rascuacha. Sí, ¿no? claro, una poesía pobre, paupérrima, porque el lenguaje no les da para mucho más que eso, ¿no? La palabra está muy devaluada. Terriblemente. Está tan devaluada como los números, la palabra está completamente devaluada, totalmente devaluada. Luego viene el tuit del presidente, y el tuit trata de rectificar lo anterior, pero este es un deporte ya, lo estamos viendo sucesivamente. Por eso, ¿hasta cuándo va a dar esto? Por eso, ahí está, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. ¿Qué querrá decir? El gasoducto que llevará al sur del país es nuestra prioridad, así como su magnificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso, etcétera. Muy bien. Pero eso no tiene nada que ver con la nacionalización, pues, de Camisea. No, él ha hablado de estatizar Camisea. Claro, ¿qué tiene que ver el gasoducto tiene que ver con la estatización? La distribución del gas domiciliario, las tuberías, etcétera. Y lo que tenemos acá es Pedro Franque, el ministro. Nacionalizar el gas de Camisea significa poner al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada, no significa pues eso, no, hay un problema de palabra. La masificación del gas para el beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso. El último párrafo, efectivamente, no tiene nada que ver con lo anterior. Pero la palabra nacionalizar no es eso que está diciendo Franque. Es la perdón con el juego de palabras, ¿ah? La constante tergiversación del término nacionalizar. Nacionalizar o estatizar o expropiar, señores, es lo mismo. Sí, no existe, lean el diccionario. Significa ponerlo al servicio de los peruanos. No, eso no es realidad, eso no es verdad. Hoy día el gas de Camisea está al servicio de peruanos. Y te voy a poner un ejemplo. Que esto, qué sé yo, Pablo Guerrero está nacionalizado porque está al servicio de los peruanos haciendo goles. Probablemente. O estaba. Nacionalizamos a la selección para que haga goles. No. La gente habla de basificación de gas de una manera muy alegre, Chema, ¿ok? Creen que es un tema relativamente sencillo. Este es un tema que particularmente lo conozco porque es el área en el que yo me desempeño. Camisea ya se masificó en una primera etapa y voy a tratar de explicarlo. El gas natural de Camisea se convierte en electricidad, ¿de acuerdo? Más de la mitad de la producción eléctrica del país es gracias al gas de Camisea y la electricidad llega al 94% de la población nacional. Repito, al 94% de la población nacional le llega el producto electricidad, es decir, gas natural convertido en electricidad. Ya nos hemos beneficiado en una primera oleada de lo que es el gas de Camisea. Ahora, la segunda oleada, que es tener la conexión física de gas natural en las casas. Eso toma tiempo y eso toma inversión dantesca que el Estado no está en condiciones de ejecutar. Entonces, cuando el ministro Franque sale a decir el gasoducto al sur es nuestra prioridad, la pregunta entonces que hay que hacerle es, bueno, ¿en dónde está el concurso público para licitar el gasoducto al sur que usted está defendiendo hoy? ¿Dónde están los datos que sustentan que ese proyecto es viable económicamente? Y tercero, ¿dónde están los inversionistas de las ciudades a las que hay que llegar para tender tubos por toda la ciudad, como se ha hecho en Lima, para que ese gas llegue a la gente? Entonces no engañemos a la gente. Probablemente los dos países más masificados en términos de gas en el mundo son Estados Unidos y Gran Bretaña, Inglaterra. A estos países les ha tomado más de 60 años masificar el gas y que llegue prácticamente a todos sus ciudadanos. Y estamos hablando de países ricos, que saben hacer las cosas. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que en 4 o 5 años, estos señores, que no les gustan los números, que no entienden de inversión, que no generan confianza, van a ser capaces de llevar el gas natural siquiera al Cusco. Siquiera al Cusco. No tengo ningún elemento, ¿no? Claro. Bueno, nuevamente hay un tema de juego de palabras acá que me parece muy preocupante. Porque si estamos, Franque lo que quiere hacer es crear un nuevo concepto de la palabra nacionalización. Todo el mundo entiende lo que significa. No es lo que él está diciendo, pero en fin, este tipo de cosas nos entretiene y va desgastando completamente la paciencia de la gente, ¿eh? Hay sectores políticos, vamos a conversar con algunos ahora, con algunos voceros,
que ya no ven tan claro votar a favor del gabinete después de lo que ha dicho Castillo. Ya no lo ven tan claro. He presentado una moción urgente, dice Pati Chirinos, para que antes de realizar el debate de confianza, la premier dé explicaciones por el doble discurso del presidente que ofrece políticas de estatización en playas y calles, en plazas y calles, ya estoy con el verano en la cabeza yo, en plazas y calles, generando mayor inestabilidad y crisis económica. Va a tener que hacer la ministra Vázquez otra relectura del diccionario para tratar de decir lo que ha querido decir es esto. La pregunta es, ¿siempre vamos a necesitar de un intérprete para el presidente? No podemos. O sea, cuando el presidente suelte cualquier locura o cualquier término que asuste y espante a la población, vamos a tener que tener intérpretes que le digan, no, en realidad el presidente quiso decir otra cosa. Esa es la pregunta. Entonces tenemos un presidente que dice una cosa y luego ministros o allegados que salen a traducir lo que en realidad supuestamente quiso decir el presidente. Que se defienda el presidente, Chema. Sí, sí. La verdad que yo no le debería exigir a la primer ministra que nos diga qué quiso decir el presidente. Claro. Que el presidente nos diga qué cosa quiso decir. Claro, claro. El problema es que no acepta muchas entrevistas, ¿no? La verdad es que no. No acepta ninguna, creo. Ninguna, por decir. Por ejemplo, también este lenguaje, este medio lenguaje, ¿no? No acepta demasiadas entrevistas. No acepta ninguna. No acepta ninguna, en realidad. Pues 100 días y creo que no ha dado ninguna entrevista, ¿no? No da porque, claro, ahorita lo que le tienen que preguntar es, ¿usted qué entiende por nacionalizar, señor? ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? ¿Quién le ha dicho lo que significa nacionalizar? ¿Ha leído el contrato que tenemos, que el Perú tiene para la explotación de camisea? ¿Ha leído el contrato? ¿Bellido había leído el contrato? No hay forma que haya leído ese contrato. Difícil. No hay forma que haya leído ese contrato. Muy difícil. Imposible. Es más, yo te lo pongo de otra manera. Yo te aseguro que el 99.9%, por no decir el 100% de la población, no conoce ese contrato. Son muy pocas personas las que se han dado el trabajo de leer ese contrato, porque lo han tenido que leer o porque efectivamente tienen un interés. Entonces, no saben en qué nos estamos metiendo. En lugar de eso, hay un sector de la población al que le gusta la narrativa heroica del pueblo sometido por una empresa vampiro que se está chupando el gas. Y lo como que Drácula se chupaba la sangre de los... Pero incluso de los cristianos. Hasta ese cuento es fraudulento. Sí, claro. Camisea le ha regalado al Perú 14.000 millones de dólares. ¿Y por qué digo le ha regalado al Perú? ¿No? Porque entre regalías e impuestos por una inversión, o sea, el Estado en Camisea ha invertido 0 soles, ¿de acuerdo? 0. Los privados han tenido que invertir más o menos 6.000 millones en desarrollar Camisea. 6.000. El Estado metió 0. De esos 6.000 millones, el privado ha generado rentas gratuitas para el Estado por más de 14.000 millones de dólares. Entonces, cuando digo le ha regalado, es porque si no hubiese venido esa inversión, efectivamente esos 14.000 millones más los 6.000 millones de inversión no llegaban nunca. Y yo siempre hago el mismo símil. Petroperú, esta empresa estatal que tenemos petrolera, ¿no? Ha invertido o va a invertir similar cantidad a Camisea, 5.500, 6.000 millones de dólares. Vamos a hacer la suma y resta que tanto nos gusta, Chema. Mientras el privado invirtió la misma cantidad sin comprometer recursos públicos y le da como contrapago al Estado 14.000 millones de dólares en impuestos, el propio Estado, a través de su propia empresa Petroperú, va a invertir 6.000 millones de dólares, no concluye con la obra, van más de 10 años de esa obra, y esa obra simplemente no es rentable. Sí, claro. Entonces, pierdo 6.000 millones de dólares, endeudo al país entero, o sea, al señor taxista, al ama de casa, al chofer, a los que están viendo este programa, a mí, a todos, a nuestros hijos, porque nos van a endeudar con eso, y el Estado saca 0. Entonces, ¿cuál es mejor negocio? Sí. Que venga el privado, arriesgue su plata y nos deje un rédito, o que el Estado arriesgue la plata de todos los peruanos y que la perdamos. Bueno, seguiremos conversando sobre esa, para desarrollar esta pregunta. Anthony, muchas gracias. Un placer, gracias por haber estado en el programa.